Buenos días. Hoy vamos a orar la cita que la liturgia nos propone y es de Juan 3, del 5 al 15. La vamos a leer. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo de Dios, del hombre. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá vida por él y será vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, buenos días. Este es el evangelio que la liturgia nos propone y pareciera que no avanzamos nada, pero porque ayer Cristian nos compartía muy experiencialmente, ¿no? Esta cita de que es nacer del agua y del espíritu, decía Cristian, nacer del corazón. Y me gustaba mucho, pues esto que nos iba diciendo también ayer Cristian en las pautas, ¿no? Para este momento de oración vamos a empezar poniéndonos en presencia de Él. Vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a pedirle que nos vaya disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, incluso nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos acoger la palabra en nuestra vida y la podamos hacer carne, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya estamos empezando a orar, ¿verdad? Estamos empezando a orar. Y por eso me gustaba mucho continuar en esta cita con ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Es un diálogo profundo, existencial, un diálogo en donde Nicodemo, el maestro de la ley, tiene dudas, tiene dudas ante la propuesta de Jesús de nacer de nuevo, de nacer, de renacer, le dice Jesús, ¿no? O sea, renacer significa volver a nacer. Y claro, Nicodemo le preguntaba ayer: ¿y cómo va a ser eso, que un hombre viejo vuelva al vientre de su madre? ¿Por qué? Porque se quedaba en el nacimiento físico o biológico. Pero la vida del espíritu no solamente se queda en lo físico y en lo biológico, sino, por eso es vida del espíritu, va hacia la espiritualidad. Y lo que Jesús quería decir no era otra cosa que nacer del espíritu, nacer desde dentro, nacer desde el interior, nacer a esta vida nueva, ¿no? Dice, se nace del agua y del espíritu. Hemos de saber que el agua en el Evangelio de Juan, pues es un elemento que aparece, ¿no? Las bodas de Caná, luego ahora mismo aquí, ¿no? Y lo va equiparando o para en el lenguaje bíblico, el agua significa la palabra de Dios, la palabra de Dios que purifica, que sana, que limpia. Entonces, Jesús está en el fondo diciendo, no, se necesita nacer del agua. El agua que, que te purifica, que purifica tus intenciones, que purifica mis intenciones, que purifica mis acciones, ¿no? Que purifica mis comentarios, mis pensamientos, que purifica, que limpia, dice, ¿no? Que limpia, que sana la historia,
personal, familiar, ¿no? Esta agua, esta palabra de Dios que viene pues a limpiar, a purificar y a santificar, ¿no? En Juan 15:3 dice, estamos limpios por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, renacer por la palabra. Es la invitación que entendía yo, ¿verdad? Renace por mi palabra, porque en mi palabra está mi espíritu. Qué bonito poder vivirlo desde ahí, ¿no? Y también otro sentido que encontraba en la lectura, ¿no? Que el Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de su palabra, ¿sí? A través de la palabra, el Espíritu Santo va trabajando nuestra vida. El Espíritu va buscando y se va valiendo de cada situación, de cada acontecimiento, pero en cada situación y en cada acontecimiento también va pronunciando una palabra, ¿no? Por eso la invitación de Jesús, renace del agua y del Espíritu, ¿sí? Es decir, deja que mi espíritu te trabaje a través de mi palabra, porque estamos llamados a renacer de nuevo. Y esto supone una escucha profunda de la palabra. Esto supone tiempos prolongados o si no prolongados de calidad de escuchar la palabra de Dios. Escuchar esa palabra que viene a transformar lo que soy, que viene a cambiar lo que hay que no se parece a Dios, que no huele a Dios. Muchas cosas, ¿verdad? Y por eso me gustaba mucho también cómo Jesús va teniendo ese diálogo existencial con, con Nicodemo, ¿no? Le dice, hay que renacer. Y luego le dice, no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Y intenta explicarle qué significa nuevamente eso, ¿no? Y entonces pareciera que no tiene secuencia porque en el versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Pero lo que está explicando es eso, ¿no? O sea, cómo nacer del agua, bueno, hemos dicho por la palabra, cómo nacer del Espíritu, pues eso, que vemos, dice Jesús, pone el ejemplo del viento, ¿no? Que no sabemos dónde va ni dónde viene, pero sí escuchamos sus efectos, sí vemos sus efectos. Estos días que ha habido mucho viento, ¿no? Muchos vientos fuertes. Se soplaba, nuestras láminas se levantaron y se han quedado así paradas, ¿no? El viento, no hemos visto el viento, hemos visto el efecto del viento, ¿no? Cuando se entran, no sé si en sus casas les pasa, ¿no? Pero aquí las hojas de los árboles se entran por debajo del portón, ¿no? No hemos visto el viento, pero lo ha hecho el viento, ¿sí? Ese efecto de entrar las hojas y de entrar el polvo, pues lo ha hecho el viento, ¿no? O la ceniza que encontramos cuando abrimos nuestros patios o nos vamos a subir al carro igual, ¿no? El viento ha transportado esa ceniza. No hemos visto al viento, pero sí el efecto que ha producido, ¿no? Entonces, es la invitación de Jesús. Por favor, busca nacer del Espíritu, aunque no lo veas, pero Él está produciendo en ti efectos. Muchas personas, eh, a veces se nos dificulta orar con el Espíritu porque no lo vemos. Ponemos el rostro del Padre, el rostro de Jesús, pero el rostro del Espíritu no es tan fácil, ¿no? Pero sin embargo, nos damos cuenta que está actuando el Espíritu porque va cambiando algo dentro de nosotros que ya no es igual, ¿no? Les conto que pues en esta Semana Santa he tenido la pérdida de dos grandes seres queridos, ¿no? Mi primo Artemio y también mi tío Ever. Uno murió el Viernes Santo y el otro el Domingo Santo. Y bueno, cuando recibí las dos noticias para mí fue muy fuerte porque pues les quiero mucho, les he querido mucho y porque han sido muy cercanos en casa, ¿verdad? Y bueno, también pensando en los efectos, ¿no? De esas noticias en los familiares, en las esposas, en mi prima, en mi tía, en mi mamá, en mis abuelitos, en fin.
Y yo me acuerdo, ¿no? O sea, yo recuerdo que en ambos momentos he llorado y he llorado desconsoladamente. O sea, he llorado, me he encerrado en mi cuarto y me he puesto a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar de dolor, ¿no? Porque la muerte de alguien te produce dolor, porque sabes que no lo vas a volver a ver, al menos en la tierra, ¿no? Eh, pero fue tan bonito poder ir experimentando, ¿no? En ese llanto, cargado de dolor, cargado de duelo, experimentar al Espíritu consolándome, experimentar a Jesús consolándome, pero sobre todo al Espíritu. Yo recuerdo que después de las 2 veces que he llorado, he tenido una paz tan grande y una serenidad tan grande que, que yo misma me sorprendía de mí y encuentro que es el Espíritu actuando, actuando en nosotros. No le vemos, pero actúa. Y a raíz de pues de esos 2 acontecimientos, estamos rezando con mi familia todos los días el rosario, ¿no? El novenario. Y está siendo realmente un nacimiento a una vida nueva. A mí me ayuda mucho escuchar a mis familias, ¿no? O sea, a mis tías, a mis primos, a mi hermana, a mis hermanas, a mis padres. Escuchar cómo, cómo Dios les está fortaleciendo a través de este rezo del rosario, cómo Dios les está fortaleciendo a través de este compartir la fe. Y cada vez piden más, ¿no? Decía una tía, ojalá nos podamos reunir una vez al mes. Bueno, una vez al mes como última opción, si puede ser cada 15 días, sería bonito, ¿no? Eso es nacer del Espíritu, poder escuchar lo que el Espíritu va suscitando a esa vida interior, lo que el Espíritu va suscitando de cambio en nosotros, ¿no? Cuando vamos rezando el rosario, vamos leyendo la palabra de Dios según los misterios que contemplamos en el día, ¿verdad? Y es muy bonito porque yo sí me doy cuenta cómo la palabra va cayendo en nuestras vidas, en sus vidas, y les va limpiando, y nos va limpiando y vamos haciéndonos más sensibles a esas necesidades. Yo noto ahí un nacimiento porque la palabra limpia y el Espíritu actúa en ellos, ¿no? Y actúa en ti y en mí. Y, y bueno, aunque Jesús le ponía el ejemplo del Espíritu, Nicodemo volvió a preguntarle, dice la palabra, pero ¿cómo puede ser eso? Y Jesús le dice, pero ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Sorprendido Jesús de Nicodemo, ¿no? Él era maestro era un gran hombre, ¿no? Eh, era un maestro de Israel, era un gran sabio. Y me gustaba mucho la actitud de Nicodemo, porque él busca entender lo que Jesús le quiere decir, porque ha encontrado que en su palabra, que en su hablar, en su predicación, en su vida, hay vida. Hay una vida que él todavía no comprende, todavía no entiende, pero hay algo que le llama la atención, que le llama la atención de Jesús, ¿no? Y me gustaba ver que creo que lo que le llama la atención eh, a Nicodemo de Jesús es que Jesús vive libre de lo que le digan los demás. Jesús vive libre de lo que los demás piensen de él. Jesús vive bajo la mirada del Padre, bajo la mirada del Padre, ¿no? Eh, eh, Probablemente es lo que le llame la atención a Nicodemo de Jesús, ¿no? Y porque Jesús tiene una sabiduría que no es una sabiduría que está escrita, es una sabiduría que nace de una relación, que nace de poder escuchar al Padre día con día para ver cómo vivir. Yo creo que Nicodemo se ha dado cuenta que hay algo distinto en ese saber de Jesús. Y por eso Jesús continúa diciéndole, ¿no? O sea, nosotros dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, ¿no? Es decir, Jesús le está diciendo a Nicodemo, cuando decimos algo, lo decimos porque lo hemos visto y lo sabemos, lo hemos disfrutado, ¿no? La sabiduría
pues también significa saborear, gustar esta experiencia de Dios, gustar esta experiencia del Espíritu, gustar esta experiencia con la palabra que nos hace renacer a una vida nueva, que nos hace comprender el misterio. Algo, ¿verdad? Algo del misterio que nos hace entrar por esos caminos de ese renacimiento que supone una transformación y que de alguna forma supone un desprendimiento de lo que somos en el sentido de que no nos acercamos a Jesús, ¿no? Nos desprendemos de todo aquello que nos aleja o no nos identifica con Jesús. Me gustaba como decía ayer Cristian, ¿no? Es nacer del corazón. Pues porque al corazón no le podemos engañar y porque en el corazón, en el interior, habita Dios, habita el Padre, habita Jesús, habita el Espíritu, quien nos va a ir enseñando y mostrando lo que quiere que entendamos. A esto estamos llamados, a vivir una vida del Espíritu, a vivir una vida nueva, una vida en el Espíritu. Pero ¿qué nos impide vivir esa vida en el Espíritu? ¿Qué nos impide renacer continuamente? Pues no sé ustedes, pero yo identifico que muchas veces lo que me impide es que creo que sé todas las respuestas. A veces lo que me impide también es la falta de humildad. A veces también me impide renacer la falta de tolerancia, ¿no? Los impedimentos es aquello que nos falta o aquello que nos sobra, ¿no? Pues porque a veces pues nos sobra ahí demasiada terquedad, ¿no? Y a mí me gustaba ir identificando qué es lo que me impide que tú, Espíritu Santo, sigas actuando en mí para que me haga renacer en cada momento. En una situación donde las opiniones son contradictorias. ¿Cómo renazco ahí? ¿Cómo renazco en esa situación donde los otros no piensan igual que yo? ¿Escucho profundamente y respeto lo que piensan o quiero cambiar el juicio? ¿O quiero cambiar el pensamiento, no? Pues a lo mejor una pregunta que nos puede ayudar es esa, ¿no? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide renacer de nuevo? ¿No? Y pues, ¿para qué renacer de nuevo? Dice en la cita que hemos leído, renacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y para vivir y tener la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es poder estar en esa relación cara a cara, codo a codo, paso a paso con Jesús. Dice en Juan 17:3, ¿no? La vida eterna es conocerte a ti, único Dios, y a Jesucristo, tu Hijo. Esa es la vida eterna. Tener la vida eterna es tener una relación amical, esponsalicia, fraterna con Jesús, que nos lleva a dar la vida eterna, ¿sí? Porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo tener la vida eterna? Pues en este trato, día a día, diario, cada día, conversando con Jesús, dialogando con Jesús, orando con Jesús. ¿Sí? Solo necesitamos ejercitarnos en este diálogo amoroso, en este diálogo entrañable, en este diálogo abierto con Jesús y dejar que Él, a través de su palabra, nos haga renacer a esta vida del Espíritu, a esta vida espiritual, honda, profunda, que nos permita discernir no solo lo bueno de lo malo, sino lo bueno, lo mejor, lo agradable, lo perfecto, la voluntad de Dios. Eso es una vida en el Espíritu. Pidámosle a María, la mujer que vivió conducida por el Espíritu, la mujer que continuamente buscaba escuchar la voz para vivir con fidelidad,
y poder también renacer. Continuamente ella buscaba que los discípulos renazcan a esta vida nueva del Espíritu, ¿no? Después de que Jesús resucitó, anduvo ella también junto con los apóstoles, ¿no? Esperando, la resurrección, anduvo María con los apóstoles, hasta que llegó el Espíritu y les introdujo en esa vida también del Espíritu que les permitió llegar a tantos lugares, ¿no? A tantos lugares, la diáspora que se produjo. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por ese Espíritu y porque se dejaron impulsar, renacieron. Los discípulos renacieron a una vida nueva, del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, de la cobardía a la valentía, ¿verdad? Daban razón de su esperanza, daban razón de esa esperanza que habían visto después de que Jesús resucitó, porque se les apareció y los vio, y les vio, y ellos lo vieron, ¿no? Entonces pidámosle a nuestra Madre que nos ayude a entrar en esta vida del Espíritu. Pues para esto vamos a contestar algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, qué palabra de Dios ha purificado mi vida? ¿Mm? ¿Qué palabra de Dios ha purificado mi vida en este último tiempo? ¿Verdad? La segunda pregunta es, ¿qué impedimento encuentro para renacer a esta vida del Espíritu? ¿Qué impedimento o impedimentos encuentro para renacer esta vida del Espíritu? Y la última pregunta es, ¿a quién me gustaría compartir esta novedad de la vida del Espíritu?